Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes de su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite de lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde por los canales 52 y 22 de su televisora Teleimpacto. Así es que muchas gracias por estar con nosotros en esta hora de programa. Esperamos que los comentarios que aquí nosotros emitamos sean de su interés. Bien, hoy es lunes 29 de julio del año 2019. Faltan 155 días para que llegue el año 2020. Y antes de entrar en materia, queremos por este medio felicitar, porque fue ayer el Día de los Padres. Realmente fue un día que muy movido, se pareció mucho al Día de la Madre, no tanto, pero en verdad fue un día muy bueno e interesante. La mayoría de las personas estuvieron en su casa oyendo lo que siempre, los consejos de los padres. De manera que un día después, pero con mucho cariño y mucha disposición, deseamos que hayan tenido un domingo, Día del Padre feliz, o Día de los Padres, que sería el término correcto. Bien, también un día como hoy, en el año 1961, la Unión Cívica Nacional realiza su primer mítine frente al altar de la patria. Hay que recordar que la Unión Cívica Nacional fue una organización que se formó inmediatamente después de la muerte de Trujillo como cívica, o sea que no iba a ser partido político. Pero ocurre que después que la gente se agolpó alrededor de esta organización cívica, pues inmediatamente se encontraron que tenía mucho poder y se dedicaron a convertirse en partido político, cosa que conllevó a hacer la muerte de esa organización. Fue dirigida desde su fundación por el político señor Viriato Afiallo, miembro de la oligarquía dominicana. En 1972 se suicida de un disparo en la cabeza el exteniente de la Policía Nacional, Oscar Núñez Peña. No dicen que era primer teniente, pero en verdad fue ese Oscar Núñez Peña, decían Capitán Peña, señalado como jefe de operaciones del grupo parapolicial La Banda Colorada, a la que se le atribuyeron varios crímenes y atropellos de dirigentes de izquierda. Nosotros nos atrevemos a decir que era un ex capitán, murió después de salir, y en verdad era capitán de la Policía Nacional, tenía un cuarto en el sótano del Palacio de la Policía, donde llevaban todas las personas que tuvieran algún tipo de problema con el régimen de ese momento. Fíjense bien que es en el 1972. En meses después llegó Camaño al país, pero sobre todo hay que tener muy en cuenta que ese señor atropellaba, golpeaba y hacía decir cosas a gente que ni pensaban decirlo. Y nosotros lo decimos porque tuvimos unos cuantos días siendo interrogados por ese señor que murió después, se suicidó, porque esas personas son realmente terribles y no encuentran ningún tipo de sosiego ni paz. Y ese señor Peña se suicidó después de haber golpeado, maltratado a muchas personas. Me acuerdo que un señor, un ingeniero que se fue para Estados Unidos llamado Eulogio, y un hermano mío llamado Bruno María, fue apresado, o fuimos apresados como a las 12 de la noche cuando salíamos de estudiar en el barrio, y llevado a la mazmorra de ahí del Palacio de la Policía. Pusieron en libertad a Bruno y a
y a Eulogio, porque no tenía nada que ver con política, pero quien les habla tenía responsabilidad política en ese momento todavía en el PRD. Pero este señor fue tanto lo que daño hizo que logró, llegó hasta la voz, llegó hasta los oídos en ese momento de el director del Listín Diario, el señor Herrera, Fabio Herrera, que en paz descanse, pero que desde aquí, desde este lugar y donde quiera que se encuentre, esperamos que tenga un buen lugar en el paraíso de los hombres serios, honestos y defensores de las libertades públicas, porque ese señor escribió un editorial con relación a mí, que lo escribió a las 7 de la mañana, salió el periódico y ya yo a las 10 de la mañana estaba en libertad. Ese editorial se llamó José Pantaleón María Arias, un profesor preso. Naturalmente yo desde la cárcel no podía hacer ningún tipo de diligencia, pero tenía otro hermano llamado José Alejandro María y un amigo que se llama, que se llama José Alejandro María, y un compañero y amigo que se llama José Manuel Brito. Ellos dos se dirigieron donde el director del Listín Diario, le explicaron la situación y a requerimiento de ellos, después que lo interrogó y le preguntó si realmente de quién iba a hablar era una persona seria, él se lanzó a escribir ese editorial. Y tuvimos en la mañana hasta ese editorial y ya a las 10 de la mañana que les habla estaba en libertad. Eso fue producto de la banda Colorá o Colorada, como decían, Colorá. 2008, la concesionaria dominicana de autopistas y carreteras demanda al Estado dominicano ante un tribunal de arbitraje internacional en París por el alegado incumplimiento del contrato para construir la carretera Santo Domingo-La Romana. En 1958, en Estados Unidos, el presidente David Eisenhower firma la legislación que permite la creación de la NASA. 1967, en el marco de la intervención estadounidense a Vietnam del Norte, el portaaviones US Forrestal sufre un grave incendio causado por disparo accidental de un misil a raíz de un cruel, del cual mueren 134 tripulantes. Bueno, un disparo accidental de un misil. Bueno, en 2009, el empresario Arturo del Tiempo Márquez ingresa como asimilado honorífico y cancelado el 1 de enero de 2010 por negarse a asistir a una reunión convocada por la institución a la Dirección Central de Inteligencia Delictiva. Este señor Arturo del Tiempo luego fue apresado y acusado de traficar con drogas desde República Dominicana hacia España. Le confiscaron varias propiedades e involucró en ello a la venta personas oficiales de la policía que compraron apartamentos. Pero ese señor ahora actualmente todavía me parece está preso en España. Lo grande de eso es que fue un asimilado de la Policía Nacional. O sea, ingresó a la Policía Nacional. Y ese señor cayó en ese tremendo problema. Y en el 2018, el Papa Francisco ordena que el cardenal y arzobispo emérito de Washington, Teodoro McCarrick, permanezca apartado de sus funciones y recluido hasta que se aclaren en un juicio canónico las acusaciones de abuso sexual contra él. O sea, a ellos, a estas personas, en este señor cardenal, en verdad fue acusado en esta época, pero si hubiese sido en la época de las Inquisiciones, que esas personas debían haber recibido los mismos castigos
que recibían a aquellas personas que eran acusadas de herejes, de brujas, etcétera, etcétera. Pero imagínense, de todas maneras, no sé en qué pararía ese cardenal. Bueno, y en los comentarios de las noticias, señores, tenemos en nuestro país, no, bueno, si tengo entendido que ya la sacaron del país, un nuevo Rambo. Si ustedes pudieron observar en una fotografía que salió en los periódicos, estaba el señor Rambo McAlphy, que ese señor es el creador de un buscador, o sea, de un localizador de virus en las computadoras. Y tengo entendido, según él, está siendo buscado por la CIA, por la Central de Inteligencia Americana. Y según explica él, se debe a que él tiene muchísimos secretos de esa institución. Y es posible que lo tenga porque él fue miembro de la NASA. Pero además, este señor entonces que vive en la isla donde escribió un gran escritor, Hemingway, en Cuba. Entonces de ahí salió con su yate y toda su cantidad de dinero a pasear, parece ser, y fue localizado y puesto bajo arresto en Puerto Plata. Este señor, según él, está huyéndole a la CIA, pero es un hombre que parece que habla mucho, pero que al mismo tiempo acusa a la República Dominicana, de este señor John McAfee, acusa a la República Dominicana de que si le pasa algo, acabará con el turismo dominicano. En verdad, es algo que, no sé, parece que la gente está jugando con una fuente de ingresos de la República Dominicana. Están tratando de creer que en verdad al turismo dominicano se le puede hacer daño simple y llanamente porque el señor McAfee diga que así, esa es una situación que los dominicanos vamos a tener que hacer como está haciendo ahora mismo Venezuela, que está regresando a sembrar café, plátano, caña y todo eso a través de un convenio con las Naciones Unidas. Y eso es importante porque ellos quieren salir de la dependencia del petróleo. Y aquí nosotros tendemos obligatoriamente que salir de la dependencia del turismo. Porque cuando un personaje de esta categoría dice que se le pida disculpa por haberlo hecho preso y que además acuse al país y al régimen dominicano como de corrupto, son hombres, gente que no tienen ningún tipo de miramiento con lo que hacen ni con lo que dicen. Además, dice el señor Nuevo Rambo que si a los perros de él le pasa algo, o sea, que también actuará contra la República Dominicana. Naturalmente, el Procurador General de la República rápidamente contestó que esos perros están bajo la custodia de sus abogados. Inclusive salieron fotografías de los perros. Vaya. A estos americanos que están tomando mucha auge en República Dominicana, creen que este país no es solamente un país de ellos, sino que ellos dicen lo que le venga en gana contra quien quieran y de la manera que quieran. Por cierto que hablando de eso, en una rueda de prensa en la cual el presidente de Honduras firmó un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, el señor Trump. Ese acuerdo dice que todo el que pase vaya a pedir asilo en Estados Unidos no
puede pasar un tercer país. O sea, que la gente que van de Salvador no pueden pasar por Honduras para ir a pedir asilo en México o en Estados Unidos, sino que tienen que quedarse ahí. Pero lo grande, lo importante y lo bonito y lo elegante fue lo que dijo el señor Trump cuando estaba el representante del presidente de Honduras. Dijo que esta gente son muy buenas, diciéndole al presidente de ese país, o sea, el representante del presidente. Me alegra muchísimo estar con ellos, porque ellos hacen lo que nosotros les decimos que hagan. Vaya relaciones. Por eso es el término de que ahora mismo lo que se llama el resurgimiento de la doctrina Monroe, de América para los americanos. Vamos a ver en qué parará esto, porque en verdad parece que hay cosas que se le están yendo de la mano a Estados Unidos, y se le están yendo de la mano porque, por ejemplo, esa situación que se produjo en Puerto Rico, es una situación que tiene que llamar mucho la atención a Estados Unidos. Una situación que de repente, de buena primera, el gobernador Rosselló tuvo que renunciar, pero no renunciar porque quiso, sino porque lo obligaron, no a las circunstancias, sino lo obligaron la masa de Puerto Rico a renunciar. Puerto Rico es una isla y está a poca milla de República Dominicana. Pero Puerto Rico tiene una crisis económica que va más allá de sus posibilidades. La crisis es tan grande que se ha declarado que no puede pagar las deudas que tiene, porque pasan sobre los 75.000 millones de dólares. Están las empresas quebradas y todo eso. Entonces, ese es un hecho que Estados Unidos no debe tomarlo como algo alegre, porque los imperios, cuando comienzan a erosionarse con cosas así, porque nadie puede pensar que en verdad esa movilización que al menos dejó 20 heridos y unos 16 detenidos en las 2 semanas de protesta en Puerto Rico, nadie puede pensar que fue una movilización realmente por un tweet que puso el señor Rosselló, denigrando la prensa, a la gobernadora, etcétera, etcétera. Él lo desmintió varias veces, pero después nadie se lo creyó. Actualmente el balance de las 2 semanas de manifestaciones en el Viejo San Juan para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, según un reporte presentado este lunes por varias organizaciones sin fines de lucro, o sea, ONG, denuncian un evidente exceso de uso de fuerza del Estado. Entonces ocurre que ahora la gobernadora de ese Puerto Rico está demandando al gobernador y a las autoridades por la arbitrariedad y los excesos que cometieron. De manera que la situación digo que el presidente de Estados Unidos no debe de tomar eso en una forma tan sencilla y cosa como algo aislado. No. En el mundo, ahora especialmente en Estados Unidos, hay miles de ciudadanos puertorriqueños, porque no sé si ustedes saben que los puertorriqueños son ciudadanos americanos, con una situación de identidad completamente dudosa y dificultosa, de manera que
en verdad, esa situación puede reflejarse en el mismo Estados Unidos. Ojalá así no ocurra, pero hay algo de eso porque ahora mismo en Estados Unidos se están dando unos apagones, se están dando unas situaciones muy, pero muy raras, especialmente en New York. De manera que debe de darse tomarse muy en cuenta lo que pasó en Puerto Rico, que en verdad todavía no ha terminado, porque los movimientos de masa no terminan así como así. Bien, y en otro sentido, nosotros nos alegramos porque David Ortiz dejó el hospital. Se está recuperando tras el disparo que le causa la muerte. Y una noticia que en verdad trajo mucha sorpresa y hasta tristeza es la de un hispano que dejó 2 niños, una niña y un niño, en el carro atrás. Y se fue al trabajo, lo dejó atrás y entró al hospital, entraba a las 8 de la mañana y salió a las 4:30. Cuando entonces salió, lo dejó los 2 niños ahí, los niños se ahogaron y murieron. Fue algo realmente terrible porque además de eso, los niños eran gemelos y duraron 8 horas y media en ese lugar, en el vehículo, porque fue olvidado por su padre. El padre se declaró inocente. Dice que no es culpable, sin embargo lo están acusando de negligencia. Y es cierto, negligencia cometida por ese que dejó de morir su bebé dentro del vehículo. Qué barbaridad, qué cosa. Bueno, y los dominicanos que están ahora mismo compitiendo en los Juegos Panamericanos en Perú, realmente han dado la talla y es muy bueno. Por lo menos ahora hubo medalla de oro y 2 récords panamericanos para la República Dominicana en la persona de Beatriz Pirón. De manera que muy bueno, qué bien, qué bueno, y felicitamos a esa atleta dominicana, Beatriz Pirón, que obtuvo medalla de oro y además impuso 2 récords para la República Dominicana. Vamos a ver cómo van las cosas. Así es que en este momento nos vamos a permitir ir a una pausa y regresaremos con ustedes nuevamente. Es bueno saber que los suplidores de almuerzo escolar han crecido de año en año de manera significativa. El año pasado éramos 986, este año 1167. Y ya estamos en el proceso de selección de los suplidores del próximo año escolar y estamos seguros que se va a alrededor de los 1350. Entonces, ese crecimiento tan significativo nos dice que esto es una gran oportunidad para contribuir al fortalecimiento de nuestros suplidores. Con ello se fortalece el INAVIE también. Contribuimos a dar paso a una política de gobierno del fomento a las pymes y al mismo tiempo nos preparamos de cara a lo que viene ahora por venir, que es las compras locales conforme estableció el señor presidente de la República en el decreto recién votado, y que nosotros estamos ya tenemos nuestro poder, las instrucciones de conjuntamente con compras y contrataciones hacer las adecuaciones del lugar. En el INAVIE
somos bienestar. Para nosotros es sumamente importante porque ¿qué es lo que buscamos con esto? Y con esta alianza con los centros públicos. Es apoyar a los suplidores para que sean mejores empresarios, tengan mayores capacidades para tramitar sus solicitudes de pago, sepan sacar mucho más ventaja a sus negocios, pudiendo establecer planes de negocio. Y de esa manera apoyamos a los suplidores, nos apoyamos nosotros, apoyamos al país y lo convertimos en gran medida a ustedes en agentes multiplicadores para que esto llegue a todo el universo de los suplidores de INAVIE. En el INAVIE somos bienestar. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Gracias, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Bien, y en Estados Unidos, específicamente en California, un joven de 19 años en un festival de comida, imagínese usted, fue el autor de un tiroteo este domingo en ese festival, que estaba al aire libre, como están en verano, que dejó 4 muertos, incluido el mismo. Fue un joven de 19 años, informaron el lunes en medios locales que citaron fuentes de la investigación. Es lamentable que eso ocurra. Y en Brasil, unos 52 presos murieron este lunes durante una rebelión en un presidio del estado amazónico de Pará, al norte de Brasil. En Brasil se están dando casos muy raros y muy extraños. Ahí hay que relacionarlo. Por ejemplo, en Puerto Rico, todo tuvo que renunciar el gobernador y, como le decía ahorita, hubo unas grandes movilizaciones producto de la filtración de un chat y de una comunicación que hicieron el gobernador. Y por más que trató de decir que no fue cierto, se publicó y se publicó, y el gobernador se vio en la obligación de renunciar. Sin embargo, no sé qué pasa, pero en Brasil hubo una revelación de que el famoso juez Moro se dedicó a presionar a los fiscales que llevaban el caso de Lava Jato, o sea, aquel caso que llevó a la acusación contra el líder de Brasil, el expresidente, que en verdad sacó unos 250 millones, de la pobreza en Brasil. Y era el preferido de las encuestas. Pues este señor, según un periodista, y que luego fue a Brasil y habló y presentó cargo y dijo que todo lo que se estaba haciendo contra el expresidente Lula da Silva fue orquestado por el juez que lo condenó y que ahora es el secretario de Justicia de ese país. Traemos a colación esto porque se parece mucho esa situación a esa denuncia que hubo en Puerto Rico y que dio ese resultado. En Brasil, las fuerzas sociales están a la espera, parece, de alguna situación que pueda darse
muy parecida, porque los pueblos se les puede engañar durante un tiempo, pero no todo el tiempo. Y en Brasil, los que hicieron preso y mantienen preso todavía en las cárceles es a Lula da Silva. Más temprano que tarde van a sufrir las consecuencias, porque los países, los pueblos tienden a ser no vengativos, sino que aparentemente en un momento dado parece como que la verdad se oculta, la verdad no aparece, pero de repente por cualquier situación que se da, la verdad vuelve y resurge, vuelve a resurgir. Y eso es algo que tienen los pueblos, tanto los pueblos pequeños como los pueblos grandes. Por eso es que nunca la independencia ni ningún país, sobre todo en América Latina, la independencia se dieron una sucesiva, una detrás de otra, porque todas fueron producto de un proceso de liberación y de lucha contra el régimen en decadencia de España. Todas comenzaron en 1808, cuando en verdad España fue, no digo atacada, sino que el rey de España fue hecho preso por Napoleón, quien llevaba en ese momento la revolución burguesa, que esa fue una revolución burguesa, la revolución que ocurrió en Inglaterra. Y esa revolución de Inglaterra, que fue la revolución de los derechos humanos, fue la que Napoleón llevó a España y llevó a otros lugares. Y esa revolución hizo que al no haber autoridad en España, pues los pueblos de este continente se pudieran orquestar para hacer las revoluciones de independencia. Sin embargo, al principio se creía que esas ideas que surgieron en Francia no iban a germinar. Llegaron aquí, especialmente llegaron a América del Sur, de ahí pasaron a América Central, llegaron a Haití, se hizo la revolución haitiana, que fue una de las más sangrientas, y terminaron todos los pueblos al caer España, terminaron todos los pueblos haciendo su revolución. Por eso hay que tener muy en cuenta que más temprano que tarde los pueblos tienden a levantarse. Y por eso es que esa posición tomada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre decir esa frase de que estaba muy alegre con el presidente de Honduras, porque él dice en esa manera, porque así es que nos gustan los presidentes, porque ellos hacen lo que nosotros les decimos que hagan. Vaya frase, yo creo que esa frase tiene que venir a dar la vuelta al mundo entero. Lo diga un presidente, y más el presidente del país más, como le digo, el país más potente del mundo. Bien, y parece que las cosas en la actividad política dominicana se están esclareciendo. Y es lo normal que ocurra, porque salimos de la tensión que existía en que si Lionel, que si habla Danilo, que tienen que entenderse, no tienen que entenderse. Aquí dijimos muchas veces que no iba a haber entendimiento. Y lo decíamos con todo el dolor del alma. Pero ocurre que una cosa es lo que se quiere y otra cosa la que realidad indica.
nosotros sabíamos que no iba a haber entendimiento porque las capas sociales que estaban en disputa, en este caso, la baja pequeña burguesía, cuando tiene contradicciones, esa contradicción puede ser secundaria. Por ejemplo, ¿cuál es una contradicción secundaria? Las contradicciones que se dan tontamente en el seno del pueblo. Por ejemplo, tenemos que la contradicción era si se modificaba la Constitución o no se modificaba. Si se modificaba era para reactivar nuevamente al presidente actual en el país, el presidente Danilo Medina. Pero si no se reactivaba, entonces él quedaba fuera de la lucha política. Entonces, ¿qué ocurre? La contradicción fundamental, la contradicción secundaria, que era simple y llanamente la modificación o no de la Constitución de la República, la convirtieron los sectores sociales en una contradicción primaria, en una contradicción fundamental. Y cuando una contradicción secundaria se convierte en fundamental, entonces ya las partes no se ponen de acuerdo, no logran ponerse de acuerdo. Y eso pasa en la sociedad dominicana porque la mayoría de la sociedad dominicana es pequeño burguesa. ¿Y cuál es el signo de pequeño burgués? El signo del pequeño burgués es el signo del pequeño burgués es la inestabilidad. Un pequeño burgués, por ejemplo, dice: yo estoy con el presidente de la República, con Danilo Medina. ¿Qué busca? Busca mejorar la situación, mantenerse, o sea, busca comenzar a iniciar su proceso de acumulación originaria. Pero entonces otro dice: no, yo estaré con Leonel Fernández. ¿Qué ocurre? Que ambos líderes no se dan cuenta que una simple decisión, por ejemplo, podría decir el Leonel: nosotros vamos a permitir que 32 diputados de nosotros voten para habilitar a Danilo Medina. Eso no ocurrió. Se profundizó la contradicción. ¿Qué pasa? Que Danilo Medina viene y habla. Entonces el panorama cambia totalmente. Cambia totalmente. Ese cambio, ¿qué conlleva? Conlleva entonces en que quien cede ante las posiciones del otro sector pequeño burgués es, en este caso, el presidente de la República. Dice: yo no voy. Pero ¿qué pasa? Que las presiones contra el presidente de la República no fueron solamente internas, sino que trascendieron, fueron más allá de la frontera dominicana. E intervino, como apareció ayer, ese nuevo Rambo, intervino el señor Pompeo, intervino Espaillá, intervino Rubio, intervino también el senador de New Jersey. Entonces, se convirtió un problema nacional en un problema de carácter internacional. Un problema de carácter internacional que no podía ya, no solamente trascendió, sino que hizo mella en la situación dominicana. Ahora, el panorama que ha quedado después que el presidente Danilo Medina dijo: no voy a las elecciones primarias, ¿qué pasó? Pasó que
señor, al decir no voy, decir el presidente de la República, cambia el panorama. Entonces, ya la lucha anti habilitar al presidente Danilo Medina dejó de ser una razón, ya no era bandera de lucha. Entonces, al decir no voy, cae la bandera de lucha que mantenía a sectores pequeños en una lucha constante de no habilitarlo para que participara como van a participar los otros candidatos en unas elecciones internas. Al no habilitarlo, pues esa contradicción que era de carácter secundario se convirtió en primaria. Pero ¿qué pasó? Que como era un a favor y un en contra, o sea, un anti, en este caso, un anti modificación de la Constitución ante la no modificación de la Constitución. Cuando hay esa situación, por ejemplo, anti-danilista, anti-leonelista, entonces, cuando se pronuncian y aparecen esos anti, desaparecen cuando el personaje que se ha convertido en contrario, ya desaparece también la bandera de lucha. Por ejemplo, ya la bandera de lucha de que la Constitución de la República no se puede tocar, que la Constitución de la República no se podía modificar, que la Constitución de la República estaba para defender todas esas cosas. Sin dar marcha atrás, ha pasado que no, que ya no es motivo ni razón de lucha. Entonces, al pasar a no ser razón de lucha, pues los sectores anti-modificación de la Constitución se han quedado sin una bandera de lucha. Por eso es que hoy hay una rueda de prensa del sector dentro del Partido de la Liberación Dominicana, del sector de la Liberación Dominicana que siguen a Leonel Fernández, en la cual inician ahora, después de tener varias, en todo el país, de tener una especie de asamblea, entonces ahora dicen, van a la primaria. Las primarias en el PLD van a ser abiertas. Si hubiesen participado todos en la primaria, no hubiese habido problema de ningún tipo de... Todo es más, todo lo contrario, se haya fortalecido la unidad, pero no fue así. Ahora resulta que en la primaria lo que vas a ver es una participación de todos los sectores. Se supone que quien va a ganar la primaria internamente en el PLD debía ser entonces el abanderado de la no modificación de la Constitución, que aparentemente decía que no, estaba buscando la presidencia ni cosa por el estilo. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora se ha demostrado que no, que era una posverdad. Era una posverdad. Viene ahora a desarrollarse hasta el 6 de octubre, en que van a haber, 6 o 7 de octubre, en que van a haber las elecciones internas primarias abiertas. En las primarias abiertas, ¿qué ocurre? ¿Cómo sería el panorama? Bueno, el panorama es de la primaria abierta consiste primero en que todo el que aparece en el padrón puede ir a votar. Naturalmente, si ya participó en alguna de las elecciones, porque van a ser simultáneas, o sea, al mismo tiempo, está participando en unas elecciones de otro partido, no puede participar en las primarias internas. Bien, esa es la primera parte.
¿qué pasa? ¿Quiénes convocan a las elecciones internas? Las elecciones internas las convocan los cuadros políticos que tienen los candidatos internos. Entonces, los candidatos internos que tienen los cuadros políticos trabajando a nivel nacional son los que llevarán a votar a esa persona. Si el presidente Leonel Fernández tiene buenos cuadros políticos a nivel nacional, lo más prudente y lo más posible es que realmente sí gane las elecciones internas del PLD. Pero si no tiene esos cuadros políticos que son los que mueven en las comunidades a los votantes, y no solamente que lo mueven, sino que lo trasladan a votar, entonces no va a tener la facilidad de ganar las elecciones. Entonces, y al no tener la facilidad de ganar las elecciones internas, entonces el candidato del PLD será otro. Porque si hay 6 o 7 candidatos que se unifican y tienen cuadros políticos internos muy buenos, la situación va a ser totalmente diferente a la que se esperaba. Aunque nos están haciendo señas, vamos a concluir con este comentario diciendo lo siguiente. Y es que una cosa, dice en el pueblo, piensa el burro y otro el que lo está montando. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, que no es lo mismo la masa que la sociedad. La masa está contenida en la sociedad. Y como la masa está contenida en la sociedad, quien mueve la masa son los cuadros políticos de la sociedad. Y en este caso los cuadros políticos lo tienen una parte de la sociedad. Por consiguiente, puede ser. ¿Por qué no? Porque en política no se puede decir que 2 y 2 son 4. Pero las condiciones que se avecinan, los escenarios que se avecinan, no parecen ser lo que se esperaban. Vamos a ver que el tiempo dirá. Bien, muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en su programa Tiempo de Renovación. De manera que será hasta la próxima que estaremos con ustedes. Muchísimas gracias.